Sí. Hay un infiltrado difuso de ambos campos pulmonares. Si yo veo una radiografía alterada así, con alteración de principalmente bilateral, infiltrado difuso y mucho más, entonces ahí yo voy a tratar de ver y voy a afinar mi puntería y ahí recién yo voy a poder pedir una tomografía, porque si yo tenía una radiografía normal y pienso que puede ser seguida, en este caso descartar problemas pulmonares, no le pediría la tomografía. Pero sí con esto, fíjense cómo en la tomografía, en la imagen que aparece, cómo se ve una distribución principalmente con compromiso mucho más de ambos campos pulmonares. Acuérdense que la radiografía es una imagen gruesa, en cambio la tomografía son cortes finos que yo puedo evaluar el tejido pulmonar. Entonces veo que es mucho intersticiopatía, o sea, mucha parte del intersticio está comprometido. Entonces, y está totalmente comprometido ambos campos pulmonares. A partir de ahí, entonces yo tengo que, y veo que se presenta principalmente un cuadro con compromiso pulmonar puro. Ahora, yo quiero saber, vamos a ver un poco, Lady Alejandra, ¿me escuchas? Lady. Jorge, Samuel, Flores. No sé qué. Sí, doctor. ¿Qué te parece, Jorge? ¿Qué podías decirme? ¿En qué diagnóstico? ¿Podés hacer un diagnóstico con todos estos datos que tenés? ¿Qué diagnóstico pensar primeramente con todos estos datos que estaba escuchando? ¿Qué pensás, Jorge? ¿En qué patología? ¿Cuál podría ser tu primer diagnóstico grande? Y viste que hay el infiltrado, si ahí sería una infección a nivel pulmonar. Antes, ¿qué infección pulmonar? ¿Qué tipo de infección pulmonar vos pensabas si es infiltrado bilateral? Una neumonía. ¿Qué tipo de neumonía? ¿Qué tipo de neumonía? ¿Mm? Camila Magalí, ¿vos me podés decir qué pensás, qué diagnóstico puedes primeramente poner antes de irte así algo muy directo, como dijo Jorge, neumonía ya luego? ¿Qué puede ser así algo más grande donde puedes después ir barajando las patologías? ¿Qué es lo que ahí dice una neumonía, fijándote en qué es lo que vos puedes decir? Dijo neumonía en base a lo que es la radiografía o la tomografía, pero ¿qué otra cosa puede ser, Camila? Hola, no sé si me escuchas bien. Sí. Neumonía podría ser por la consolidación pulmonar. Pero es un infiltrado difuso. Antes que la neumonía, con toda la historia y con los signos vitales, ¿vos podés llegar a hacer un diagnóstico allí? No sé
Entonces, para mí síndrome de que dificultad respiratoria aguda puede ser. va a faltar laboratorio también ahí. No necesito yo laboratorio. Con esos datos, Javier, vos pensás no hay un síndrome de dificultad, una insuficiencia respiratoria aguda en todo caso. Dentro de la insuficiencia respiratoria aguda entraría. ¿Y cuál es tu parámetro, Javier, de acuerdo para que vos digas una insuficiencia respiratoria aguda? ¿Cuál es tu parámetro para tomar en cuenta para tener ese diagnóstico? La saturación de oxígeno y también puede ser la frecuencia respiratoria aumentada. Muy bien, la saturación de oxígeno, no la frecuencia respiratoria, porque vos puedes tener 35 de frecuencia respiratoria y puede ser todavía que esté saturando bien. Pero tu saturación de oxígeno menor o igual a 92 te da posibilidad de pensar en una insuficiencia respiratoria aguda. Con ese cuadro, yo ahí, a partir de eso, yo voy a empezar a ver cuál podría ser la causa de la insuficiencia respiratoria aguda. Y ahí sí puedo decir que se puede hacer neumonía o un montón de otras causas. Muy bien. Bueno, a partir de eso que es importante definir entonces que la insuficiencia respiratoria es la incapacidad del sistema respiratorio para un intercambio gaseoso adecuado. Esas alteraciones pueden ser, fíjense, pulmonares, cardíacas, de la pared torácica, de los músculos respiratorios y de los mecanismos centrales del control ventilatorio. O puede ser laboratorial, con una presión arterial de oxígeno por la gasometría menor de 60 o una presión arterial de CO2 mayor de 45. O una saturometría menor a 92%. Bueno, ahora, de vuelta. Benito, Luis y Fran, ¿me escuchas? Con esto que acababa yo de leer, las probables causas, si es de origen de la pared torácica, ¿qué probables patología puede ocasionar una insuficiencia respiratoria? Una distrofia muscular, eso sí es de origen muscular, sí, está bien, de origen muscular, una distrofia muscular. Como ¿qué enfermedad? ¿Cuáles son las enfermedades que se producen con distrofia muscular? Vos te fuiste lo más raro, lo de entrada. La mieloma múltiple produce distrofia muscular, principalmente a nivel respiratorio. El ELA, muy bien. Por eso ya viste, cuando el ELA, por ejemplo, es un problema respiratorio. ¿Qué otro problema a nivel de la pared torácica o dentro de la caja torácica puede ocasionar dificultad respiratoria o insuficiencia respiratoria? Carlos Raúl. ¿Cómo, doctor? ¿Qué otro problema, qué otra enfermedad a nivel de la caja torácica puede ocasionar una insuficiencia respiratoria aguda? Así como dijo Benito, puede ser un ELA, pero el ELA es una enfermedad crónica que va a causar una insuficiencia respiratoria. ¿Qué otra enfermedad puede ocasionar, por ejemplo, insuficiencia respiratoria aguda, problemas de la caja torácica? Por eso que él habló de la parte muscular, puede ser la caja torácica, puede ser muscular, puede ser origen central cuando es origen cerebral o sistémico también, que puede ocasionar insuficiencia respiratoria. ¿Qué otras patologías puede ocasionar insuficiencia respiratoria aguda? Y puede ser una septicemia también, doctor. Puede ser una sepsis, ese es de origen sistémico,
ocasiona un edema agudo pulmón. ¿Qué tipo de edema agudo pulmón ocasiona la sepsis? Por vasodilatación. ¿Pero qué tipo de edema agudo pulmón? Produce una vasodilatación, pues produce un aumento de la permeabilidad capilar. ¿Cómo se divide el edema agudo pulmón? Vasogénico creo que era la respuesta. O Casi por ahí. Hemodinámico. El edema agudo pulmón se divide en cardiogénico y no cardiogénico. Cuando es cardiogénico, evidentemente es de origen cardíaco, ya sea por infarto, ya sea por rotura de la válvula de la cuerda tendinosa. Y la no cardiogénico puede ser por sepsis, por lesión cerebral, por lesión, por todas esas cosas, puede ocasionar edema agudo pulmón. Pero la insuficiencia respiratoria aguda, ¿yo puedo tener insuficiencia respiratoria por anemia? Sí. Se puede. Pero, si yo tengo una hemoglobina muy baja y al hacer esfuerzo puedo tener una insuficiencia respiratoria, ¿verdad? Entonces, ¿qué otras patologías frecuentemente ustedes vieron, por ejemplo, estos tiempos, hace poco? ¿Qué patología vieron que se produce insuficiencia respiratoria? un tromboembolismo pulmonar. Un tromboembolismo pulmonar. Un Taponamiento cardíaco. Taponamiento cardíaco. Eso da un shock. Y después del shock te va a dar una insuficiencia respiratoria, ¿verdad? Pero el taponamiento da un shock. El tromboembolismo que hablaron, tromboembolismo pulmonar, ¿de qué origen? ¿El SID no puede ser? ¿De dónde? SID. Sí, coagulación intravascular diseminada. Esa es otra conversación. Cuando hay una coagulación intravascular diseminada, más bien hay sangrado, Carlos. Muchos hay consumo de elementos de la sangre. Pero el tromboembolismo pulmonar es importante tener en cuenta porque ¿qué significa tromboembolismo pulmonar? Es una impactación de un trombo en la arteria pulmonar o en la arteria bronquial. ¿En cuál de las arterias se impacta el trombo? Porque acuérdense que el pulmón tiene doble vascularización. En la pulmonar. En la pulmonar, porque esa es la funcional, ¿verdad? En la pulmonar es la funcional. ¿En qué caso vos podés tener tromboembolismo pulmonar, Heidi? ¿Cuáles son las causas que pueden producirse tromboembolismo pulmonar? Una trombosis venosa profunda es la principal. La principal es la trombosis venosa profunda. Sí, exactamente. Después, otro que hace poco se descubrió por todos lados que se empezó a publicitar. ¿Por el COVID? O sea, por el COVID. Por el COVID. Y están lo que se llaman los síndromes protrombóticos. Los síndromes protrombóticos. Dentro de esos síndromes protrombóticos, ¿cuáles son, Heidi? 7 síndromes protrombóticos existen. Estar en reposo mucho tiempo, o sea, los encamados, también... ¿Mayor de cuánto tiempo? ¿Mayor de cuántas horas significa eso de estar en reposo mucho tiempo? Creo que a partir de 24, 48 horas por ahí, porque a los más demasiado mucho ya. ¿De verdad? Por eso que se habla cuando hay gente que tienen con tendencia al viaje y eso y se sientan más de 4 a 6 horas, eso significa que puede producirse trombos. Entonces, a partir de 4 a 6 horas ya uno tiene que hacer prevención de trombos. Y aquellos que están encamados más de 24 horas, eso ni que decir, eso ya son otros tipos de, otra forma de realizar eso. Entonces, hay los síndromes protrombóticos deben pensar ustedes, por ejemplo, a las mujeres que
que constantemente tienen abortos, ¿en qué piensan? Síndrome antifosfolipídicos. Puede ser un síndrome de hiperfibrinogenemia, puede ser por deficiencia de proteína S, deficiencia de proteína C. Todo eso son síndromes protrombóticos, que realmente se forma trombo y puede producir un tromboembolismo pulmonar. Bueno, a partir de ahora, entonces, yo tengo que ubicarme principalmente en lo que es la insuficiencia respiratoria y cuáles son las causas probables. Y con esta presentación de este paciente, es todavía pensar en una insuficiencia respiratoria. Pero dentro de los indicadores del sistema respiratorio es importante tener en cuenta entonces la evaluación de la presión arterial de oxígeno, que refleja la eficacia de la oxigenación. En cambio, la PAFI es indicador de la eficiencia de la oxigenación. Y la PaCO2 indica la eficacia de la ventilación y el cociente de la presión arterial de CO2. ¿Qué significa eso? Si yo tengo acumulado PaCO2, la presión arterial de dióxido de carbono, ¿cómo interpreto eso? ¿En qué caso, qué cuadro voy a tener yo cuando tengo acumulado la PaCO2? Diego, ¿qué te parece? Y en el caso de que no pueda haber un intercambio correcto de gases. Sí, ¿en qué caso uno no puede eliminar la CO2? En el caso de enfermedades respiratorias no puede ser. ¿Qué caso? Enfisemas o Enfisema, EPOC, exactamente, va y acumulando la CO2 en este caso, y vos no puedas eliminar la CO2 en este caso. Eso sí es importante tener siempre en mente. Entonces yo investigo si el paciente puede estar dentro de esos parámetros. Bueno, para el manejar clínicamente, entonces yo tengo que calcular algunos datos principalmente, y en eso está la PAFI. ¿Alguien me puede decir qué significa PAFI? ¿Qué es lo que voy a evaluar allí? ¿Qué significa PAFI? ¿Qué entienden ustedes por la PAFI? Tamara, ¿qué voy a entender por la PAFI, Tamara? ¿Puedo escuchar, Tamara, o no estás en el aula? Sí, estoy. Bueno, yo no le pido que prendan su video, pero acuérdense que si yo no le escucho, le pongo ausente. Aún haciendo todo, por lo menos la retroalimentación, igual. Tío, sí tiene que estar presente. Augusto, ¿qué voy a entender de la PAFI? Doctor, es la relación entre la presión arterial de oxígeno y la fracción inspirada. Exactamente, dividido en... ¿Cómo? Es la división de la presión arterial de oxígeno sobre la fracción inspirada oxígeno por... ¿En qué se nombra la PAFI? ¿En números absolutos o en porcentaje? En porcentaje, doctor. En porcentaje se informa la PAFI. De ahí que es muy importante entender que puedo yo calcular el número absoluto, pero a veces decir el porcentaje de disminución. ¿Verdad? Entonces, por eso que se multiplica por 100. Entonces, pero yo manejo números absolutos.
Entonces, si yo digo que tiene una reducción más del 50% de la PAFI, yo estoy imaginando que está bastante comprometido esa oxigenación o esa ventilación o esa hematosis, porque la PAFI realmente comprende todas esas cosas. Para que exista, para que yo calcule la presión arterial de oxígeno, es que porque ese aire inspirado ha atravesado el alveolo y ha ingresado en el torrente sanguíneo y transportado por el glóbulo rojo para calcular eso. Entonces, eso es muy importante tener en cuenta. Entonces, a partir de ahí, yo tengo un indicador de cómo está mi pulmón y cómo está ventilándose eso. Y ahí empiezan a entender, a ver si hay un compromiso de eso, cuáles son los mecanismos de compensación para que esa oxigenación se mantenga bien. Y si yo tengo un compromiso de la oxigenación, una disminución de la presión parcial de oxígeno, que hace que me diagnostiquen la insuficiencia respiratoria, voy a tener una respuesta como un aumento del gasto cardíaco para que haya una redistribución a eso, aumentando la concentración de la hemoglobina, para que pueda yo tener mayor número de capilares y puedo aumentar la disponibilidad primero de oxígeno para después hacer una extracción de oxígeno, y eso hace que se produzca y eso hace que uno use en los tejidos. Entonces, así yo puedo tener una disponibilidad, una extracción y un consumo de oxígeno de esa forma, equilibrada. Si eso se altera, se va a producir lo que se llama la insuficiencia respiratoria. Estas fallas respiratorias pueden ser de origen cerebral, medular, neuromuscular, del tórax y la pleura que hemos hablado, las vías aéreas altas, problemas cardiovasculares y de las vías aéreas bajas. Esos pueden ser las causas. Y se clasifican de acuerdo gasométricamente en hipoxémica o hipercárnica, la insuficiencia respiratoria hipoxémica o insuficiencia respiratoria hipercárnica. Y la causa puede ser aguda crónica o una crónica agudizada. Y las fisiopatologías pueden ser de 4 tipos. Pero lo más importante es cómo se produce ese mecanismo de hipoxemia para que yo pueda entender por qué se produce una insuficiencia respiratoria aguda en estos casos. Y pueden ser, fíjense acá, las causas distintas. Puede ser por una alteración de difusión, perfusión, puede ser ambos, puede tener un sham. Saben que el sham normalmente se puede calcular. Y ese cálculo no debe superar el 5% de sham. Si supera el 5% de sham, significa sí existe un cortocircuito arteriovenoso en donde se mezcla la sangre y eso baja la oxigenación y por ende va a tener hipoxemia. En ese sentido, ese paciente, ¿verdad? Uno de los sham que más rápidamente se mejora es al nacer, cuando hay la acumulación arteriovenosa. Eso que rápidamente se cierra. Si eso no se cierra, se produce, por supuesto, cianosis del recién nacido, y eso hay que corregirlo, ¿verdad? Cuanto más alta es la presión hacia la vena, más es el compromiso que se puede generar. Bueno, en caso de que vemos que hay un sham adquirido, fíjense, un edema no cardiogénico, como hablamos como la sepsis, o en las aspiraciones o en los pacientes politraumatizados, que se puede producir. Y si es de origen cardiogénico, ya dijimos también que puede ser un infarto, puede ser una rotura de la cuerda tendinosa o puede ser una rotura muscular. Con relación a la PAO, que es la presión alveolar de oxígeno, que no es la misma cosa con la PA chica, que es la presión arterial de oxígeno, es otra cosa. Pero si tenemos PA grande, estamos hablando de la presión alveolar. ¿Eso en qué caso se altera esa presión alveolar? ¿Dónde es lo que más se resiente cuando yo hablo de la presión alveolar?
donde yo puedo tener menos cantidad de oxígeno. En las alturas. A medida que uno va subiendo, uno va haciendo, tiene menos cantidad de oxígeno, entonces uno siente esa necesidad de oxígeno y empieza a que ¿quién de los órganos responde inmediatamente para eso? Maura, no. Maura, Aide, ¿qué te parece? ¿Cuál es el órgano que rápidamente responde? Sandra. María Luján. Ninguno de esos de tres personas que cité están. El corazón sería, doctor. Ah, el corazón. ¿Y cómo va a responder el corazón? ¿De qué forma? Aumenta el gasto cardíaco. ¿Y cómo, para aumentar el gasto cardíaco, qué es lo primero que aumenta el corazón? Su La excitabilidad. La frecuencia cardíaca. Aumenta la frecuencia cardíaca. Aumentando la frecuencia cardíaca, estamos bombeando más. Sencillo, es demasiado fácil. Cuando ustedes van caminando a una altura, rápidamente, yo el sábado, por ejemplo, estuve a una altura de 4.180 metros. Si yo quería hacer un pequeño trote, no me iba a ningún lado. En cambio, si caminaba lentamente, iba a llegar más rápido que haciendo el trote. ¿Entienden? Porque cuando yo hago el trote, parece que me voy a ir rápido, pero me voy a ir rápido unos metros y después voy a quedarme con falta de aire, una sensación de falta de aire y que me puedo ahogar. ¿Entienden? Entonces, a medida que vamos subiendo más cantidad de metros de altura, más necesidad yo estoy. Entonces, hay un problema que tiene que ser de dos tipos en la altura. Hay una adaptación y otra acomodación, que son las dos terminologías que se utilizan para poder hablar de las alturas y necesidad de oxígeno. Entonces, eso es muy importante tener en cuenta y aquí es lo que yo entonces digo que tengo que ver bien en qué caso yo encuentro este paciente con insuficiencia respiratoria. ¿Se entiende hasta acá el tema? Que cuando yo hablo de la PAO a grande, estoy hablando de la presión alveolar y es la concentración de oxígeno en el ambiente, como para diferenciar la diferencia de la altura con la de a nivel del mar. Esa también puede estar alterada por la alteración del engrosamiento de la membrana alveolo-capilar, como por ejemplo las enfermedades pulmonares intersticiales, ¿verdad? Y en estas enfermedades pulmonares intersticiales, entonces yo puedo estar ingresando la cantidad de oxígeno adecuada, pero no hay esa hematosis normal que se refiere para el pasaje del oxígeno del alveolo al capilar, ¿verdad? Porque existe esta limitación en la membrana alveolo capilar. Ahora, y esto se produce frecuentemente en los pacientes que tienen enfisema, asma, tromboembolismo pulmonar, como estaban diciendo ustedes. Y hay otro problema que es el gradiente alveolo arterial de oxígeno. Es otro problema principalmente, ¿verdad? Y en esta alteración de ventilación-perfusión o aumento de la SHANT o un problema de la hematosis, es que el paciente va a ir cada vez, a medida que pasa el tiempo, se va a ir deteriorándose.
Inclusive puede llegar a que no quiera comer, inclusive, que pierda el apetito, porque cuando el paciente come y come mucho y come exageradamente, entonces le falta el aire en esos casos. Entonces va a ir lentamente, inclusive suspendiendo la alimentación. El otro tipo de la insuficiencia respiratoria tipo 2 o la hipercánica es al revés de lo que hablamos más o menos antes. Es que yo voy acumulando CO2, o sea que va aumentando la presión arterial de CO2. Y entonces a medida que va aumentando eso, va disminuyendo la PaO2, porque la PaCO2 es más difusible que la PaO2. Entonces va a haber unos problemas tanto en la ventilación, en la difusión y en la inspiración del oxígeno. Va a estar insuflado el tórax y voy a meter poca cantidad de oxígeno en esos casos. Y se va a manifestar como si fuera que yo tengo un problema muscular, pero lo que tengo es un aumento de la PaCO2 en estos casos. Y por supuesto hay otros que son mixtos, tanto en la tipo 1 y tipo 2 se puede mezclar en esos casos. Acuérdense que si yo tengo un aumento exagerado de la presión arterial de CO2, voy a tener problemas de somnolencia, puedo tener temblores, puedo tener dolores de cabeza, convulsiones y coma. O sea, lo máximo de la complicación de un aumento de la presión arterial de CO2 es la narcolexia, es la intoxicación por la CO2. Si yo tengo ese problema de acumulación de la CO2, ¿cómo yo puedo solucionar ese aumento de CO2, Cecilia, Giselle? Hola, doctor, te escucho. ¿Me repetís la pregunta, por favor? Si yo tengo acumulado demasiado alta presión arterial de CO2 y la CO2 cuando va aumentando me empieza a dormir o me da convulsiones, me altera el pH, baja el pH a 7,10 y tengo 90 de CO2, ¿cómo yo voy a solucionar ese problema de la acumulación de CO2 en el pulmón o en la sangre en este caso? Y buscando la mejor oxigenación sería, o sea, tratando de oxigenar mejor. No sé. Oxigenando mejor. ¿Y qué significa? ¿Qué es lo que vos te parece? ¿Qué es lo que vos me decís con oxigenando mejor? ¿Metiendo más oxígeno? Sí, o sea, en un paciente, por ejemplo, sería o sea, poniéndole oxígeno, creo yo. Bueno, si nosotros le agregamos oxígeno a ese paciente que retiene CO2, le estamos matando lentamente. Porque ese oxígeno que vos le metiste, Cecilia, ¿en qué se va a transformar? Y claro, va a seguir reteniendo más CO2 otra vez. Más CO2. Si vos comes Claro, más comida, mayor cantidad de comida, ¿en qué se transforma todo eso? También se produce CO2 con la comida. ¿Entienden? Entonces yo tengo que buscar la causa. Y si yo no encuentro, si es problema muscular, como hemos hablado hace rato, estaba diciendo, o problema muscular como el ELA, por ejemplo, no tiene posibilidad de... ¿Cómo se elimina la CO2? El CO2, porque es el anhídrido carbónico, Cecilia. Normalmente vos, ¿cómo eliminás ahora? ¿En qué momento de la respiración? al exhalar. Al exhalar. Y entonces, para solucionar problemas de un paciente que retiene mucho CO2, ¿cuál podría ser? ¿En qué pensás vos? ¿Cómo podés hacer exhalar al paciente? ¿Es un movimiento pasivo o activo? Pasivo. Pasivo. Entonces, ¿qué le puede hacer para que elimine la CO2? El CO2. Y la verdad que no sé, o sea,
creo que ideal sería buscar la causa primero que nada de por qué está reteniendo CO2. Y sí, sea cual sea la causa. Acuérdense, desde el punto de vista clínico, cuando se altera el pH es cuando tenemos que actuar sí o sí rápidamente y hay que hacer que esto no se acumule más, porque como yo le dije, vas a tener una narcolepsia, o sea, una complicación más grave de eso. Y puede convulsionar y puede morir también el paciente. ¿Cuál es el ejemplo clásico en donde uno puede amanecer muerto con acumulación de CO2? Eliana. Adriana, dijiste, doctor. Eliana o Adriana, igual nomás. Eliana, he visto que está el nombre Eliana. ¿Dónde se fue mi Eliana? Ahí se me borró. Eliana, hay un Eliana. Ahí está, Eliana. No sabría decir, doctor. Eliana Beatriz, ¿verdad? Sí. Ahí está. ¿En qué caso puede ser eso, Eliana? O Adriana también le puede ayudar, Adriana. ¿Cuál es el ejemplo en que uno puede amanecer muerto por retención de CO2? Adriana, Entonces, ¿sería intoxicación, doctor? de intoxicación con CO2, ¿sí? ¿En qué caso? Cuando uno, ¿qué hace uno para intoxicarse con CO2 para amanecer muerto prácticamente? Vos cuando tenés frío, ¿qué haces, Adriana? Cuando tengo frío, dijiste. Sí, cuando tenés frío. Calentarse. ¿Cómo? ¿Cómo va a calentar? ¿Eh? Primero con el edredón, frazada, ya tiene 8 frazadas, no, sigue teniendo frío. ¿Qué hace entonces? Inhalación de gas, doctor. ¿Y a través de la emisión de gas de qué? Se pone entonces aire acondicionado. El aire acondicionado le caliente. ¿Eso elimina gas o no a gusto? ¿Cómo, doctor? Si pone aire acondicionado, ¿eso elimina gas o no? Para calentar, para poner aire caliente con el aire. Estufa no puede ser también. O puede poner estufa también, ¿verdad? ¿Elimina gas eso, Iván? Sí. No elimina tanto gas. ¿De dónde sale el gas? ¿De dónde sale el gas? Un brasero. El brasero sí elimina gas. Si usted pone un brasero que va humeando allí, va eliminando CO2. Y si uno duerme con una pieza cerrada con el brasero, uno puede morir. Se intoxica por CO2. El brasero elimina gas. ¿Entienden? Hay una gran diferencia entre el brasero y la estufa. Bueno, seguimos. ¿Se entiende el ejemplo? ¿Sí o no? Sí, doctor. Bueno, otro método auxiliar, entonces uno de los métodos auxiliares que mejor nos ayuda en problemas respiratorios es la gasometría, la radiografía de tórax. Si yo tengo la radiografía, la gasometría, fíjense cuáles son las alteraciones que puedo tener. Puedo tener la acidosis respiratoria, que es la disminución del pH con aumento de la CO2 y el bicarbonato que puede estar disminuido, o la PaO2 que está disminuido también, ¿verdad? O tengo una acidosis metabólica que puede estar disminuida el pH, disminuir el pH y la PaCO2 puede estar estable, pero el bicarbonato baja en ese caso. O una alcalosis respiratoria,
o una alcalosis metabólica. Acuérdense, cuando yo hablo de alcalosis, el pH está por encima de 7,45. Cuando yo hablo de acidosis, el pH está menos de 7,35. Eso es lo fundamental para que ustedes tengan en cuenta las alteraciones. Y los principales problemas respiratorios son acidosis y alcalosis respiratoria. En la acidosis metabólica, muy poco hay compromiso de la parte respiratoria. Pero acá está comprometido tanto el pulmón como el riñón para mantener este equilibrio ácido-base. En cuanto a la radiografía, es muy importante tener en cuenta siempre mirar bien la radiografía en las distintas proyecciones. Mirar el tejido óseo, mirar el parénquima pulmonar, ver el mediastino, la tráquea, la sombra cardíaca, cómo está, y los ángulos costofrénicos y cardiofrénicos. Si esos ángulos costofrénicos están ocupados, estoy hablando de un derrame. Si el parénquima pulmonar tiene una división o tiene una línea imaginaria que se puede ver acá y que no existe trama pulmonar, está ante un neumotórax. Entonces está yéndose un colapso pulmonar en esos casos. Entonces, todas las estrategias diagnósticas que yo puedo utilizar para llegar al diagnóstico es importante. Entonces hablamos de la gasometría, de la pulsiometría que se usa muchísimo actualmente, de este tema de la pandemia, la radiografía de tórax, fíjense, la tomografía, el electrocardiograma también es muy importante para poder evaluar. Y la fibrobroncoscopía, que es un procedimiento más cruento en este caso. Entonces, ante una sospecha clínica de insuficiencia respiratoria aguda, para confirmarse el diagnóstico, primero una gasometría arterial, porque depende de la oxigenoterapia. Si la presión arterial de oxígeno está baja, entonces sí, yo estoy teniendo una saturación disminuida, estoy teniendo una insuficiencia respiratoria. ¿Qué tengo que mejorar? Una ventilación. Y la ventilación mecánica es la que mejora cuando yo tengo una retención de CO2, sea cual sea la causa, para poder lavar esa CO2. Solamente en eso, cuando ya entra en una acidosis respiratoria, solamente ventilando al paciente le puedo mejorar. Existen también otros sistemas de administración de oxígeno. Si yo tengo una disminución de concentración de oxígeno, tengo que usar la oxigenoterapia. Y fíjense acá, puedo usar sistemas de bajo flujo o de alto flujo. Estos altos flujos vienen entrando ahora después de esta pandemia. Y con eso nosotros vemos que se ha generalizado el uso de alto flujo antes de la intubación, si el paciente tolera. Porque si no tolera, evidentemente yo no le voy a estar llevando al máximo esfuerzo al paciente, entonces decido rápidamente intubar al paciente. Y puedo yo usar, por ejemplo, oxígeno hasta 5 litros por minuto por puntas nasales. Pasando los 5 litros ya tengo que poner máscara de oxígeno. Ahí yo puedo usar de 5 a 8, 9, 10 litros de oxígeno. Si es que eso no funciona, ya puedo mantener entonces máscara de Venturi, para donde yo puedo elevar mayor concentración de oxígeno si eso es necesario. Siempre que hay hipoxemia, es importante evaluar todo lo que es la disponibilidad de oxígeno, desde una simple obstrucción de la vía aérea hasta la que es la perfusión al nivel alveolar. Entonces, tengo que ver si no está anémico el paciente, para ver si por eso no está oxigenando bien o por eso no tiene la buena concentración de la presión arterial de oxígeno. Y cuando desatura, llega un límite cuando la saturación está muy baja, entonces es indicación principalmente de intubar al paciente. Entonces, para el objetivo clínico es principalmente revertir esa insuficiencia respiratoria aguda, ya sea por la hipoxemia o porque hay una acidosis respiratoria que tengo que revertir, o si hay un distrés respiratorio, que es un síndrome de distrés respiratorio agudo, ya sea, es uno de los ejemplos principales del edema agudo de pulmón no cardiogénico en este caso. Es importante revertir la fatiga muscular ventilatoria. Cuando yo estoy respirando más de 35 por minuto, me voy a cansar en 1 hora, 2 horas. Entonces, eso tengo que revertir, pero también tengo que disminuir y mejorar la causa que ocasionó eso para que ese paciente pueda salir sin respirador. Y las indicaciones clínicas, principalmente para la intubación de la ventilación mecánica, es
La falla, por supuesto, es la falla respiratoria, ya sea tipo 1, tipo 2, ya sea por hipoxemia o por hipercapnia, o porque existe una alteración cerebral por hipertensión intracraniana o convulsiones, o porque hay un tórax inestable, una fractura múltiple que produce un tórax inestable, o una frecuencia respiratoria muy elevada. Desde el punto de vista laboratorial, es cuando yo tengo una PaO2 menos de 60, a no ser que sea un retenedor de CO2. Eso significa un paciente enfisematoso, que yo puedo tener una PaO2 menos de 60 y una PaCO2 más de 50, pero el paciente está andando bien, no tiene alteración del pH. Entonces, puedo aguantar y puedo no hacer ninguna ventilación para que mejore ese paciente. Ahora, el método de ventilación puede ser una ventilación con intubación orotraqueal o una ventilación no invasiva. La ventilación no invasiva tiene la característica en el que el paciente tiene que estar despierto y tiene que colaborar para realizar esa ventilación no invasiva. Fíjense acá en este lado izquierdo, el lado de su pantalla, es en donde se tiene una máscara que está sujeto con un sujetador a la cabeza y es herméticamente cerrada por la cara para que uno pueda hacer las respiraciones con presión positiva. En cuanto a los tipos de fisiopatología, eso ustedes van a leer porque de fisiopatología principalmente no implica de que el paciente tiene que ser manejado de acuerdo a eso. Lo importante es que ustedes deberían llegar a lo que es diagnosticar, identificar principalmente ese paciente que está con insuficiencia respiratoria aguda. Y para eso sí o sí se necesitan los signos clínicos en estos casos y algún monitoreo de demostración de esos signos clínicos. ¿Cuál podría ser los signos clínicos que yo me voy a dar cuenta rápidamente y que puede hablarme de una insuficiencia respiratoria aguda? Signos clínicos. Aparte del aumento de la frecuencia respiratoria, aparte de la taquipnea, ¿qué otros signos clínicos tenemos para diagnosticar insuficiencia respiratoria aguda? Tiraje intercostal, muy bien. ¿Otro? Cianosis. Cianosis, muy bien. ¿Y uno más? Área. Hipotensión, doctor. No, hipotensión no. Aleteo nasal. Aleteo nasal. Aleteo nasal, cianosis y tiraje. Esos tres puntos son fundamentales. Signos clínicos de insuficiencia respiratoria. La hipotensión, el problema cardiovascular. La hipotensión va a llegar cuando el paciente está a punto de morir, ya cuando es por hipoxia, por ejemplo. Pero no es importante diagnosticar signos clínicos. Bueno, muy bien. ¿Preguntas? ¿Se entendió bien? ¿Alguien no entendió nada? María José. Sí, doctor. ¿Entendiste? Sí, entendí. Bueno, entonces te voy a hacer una pregunta. Sí. Viene una abuelita de 85 años de edad a consultar contigo en la urgencia porque se siente ahogarse. 3 minutos antes estaba almorzando y comiendo sollo en su casa que está siendo alimentado por una tercera persona. Pero también tenía trozos de carne grandes dentro del sollo. ¿Cuál podría ser la causa principal de su dificultad respiratoria? Una obstrucción. ¿Obstrucción en dónde? Y por la carne que pudo haber ido al sistema respiratorio, o sea, al conducto.
O sea, una obstrucción de la vía aérea superior. Sí. Esa es una primera causa. Muy bien. Cecilia, viene un paciente varón de 55 años de edad. Que es, Cecilia, ¿me escuchas? Sí, te escucho, doctor. Este varón es bebedor hasta embriagarse. Toma todos los días. Y un día los vecinos le encontraron tirado así y te trae a vos a presentar el paciente. Le encontramos, estaba tomado y viene y nosotros nos fijamos y nos llama la atención la dificultad respiratoria que presenta este paciente. ¿Cuál podría ser la primera causa de esa dificultad respiratoria en este paciente? Y puede ser broncoaspiración también, doctor, que haya vomitado. Excelente. Sí, por broncoaspiración. Broncoaspiración. Fíjense los dos extremos. Un señor tomador, bebedor, se puede broncoaspirar. Y una señora viejita se puede producir una obstrucción en estos casos. Y se presenta una insuficiencia respiratoria aguda también. Entonces, siempre es importante la evaluación de la historia rápidamente. Y de esa forma se va a solucionar el problema. Bueno. Entonces, nos quedamos acá. Nos vemos el próximo miércoles. Dale, doctor. Gracias. Dale, doctor.